La destrucción de Jericó, estudio número 21. Vamos a leer en Josué capítulo 6, versículos 16 al 21. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. La conquista de la tierra prometida fue una guerra feroz. En su primera conquista de los enemigos en Jericó, Dios mostró a los israelitas cuál sería el patrón que regiría en la conquista de toda la tierra prometida. No sería fácil despojar a aquellas naciones paganas de aquel territorio. Es por esta razón que Dios preparó el corazón y la mente de Josué para esta incursión bélica de grandes proporciones. Nos dice la Escritura: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Josué capítulo 1, versículos 1 al 7. Vamos a ver los siguientes puntos importantes en este tema. En primer lugar, veamos que Jericó es destruida por mandato divino. La ciudad de Jericó era la puerta de entrada a la conquista de la tierra prometida. El pueblo de Israel, en el desierto, se había estado preparando por 40 años para esta campaña militar bajo el mando de Josué, quien era el sucesor de Moisés. Pero la Biblia dice muy claramente que todo esto ocurrió por la intervención divina. Dice la Escritura: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Eso está en el Nuevo Testamento, en Hebreos 11, versículo 30. Estos hechos tan sobrenaturales, narrados en el libro de Josué,
obrados por una nación en el escenario del mundo común, han escandalizado a más de un mortal y hasta han llegado a algunos a culpar a Dios de genocidio. La orden dada por Dios a los israelitas de exterminar a muchos pueblos en la conquista de la tierra prometida puede que traiga cierta angustia al corazón de muchos que piensan que esto no cuadra con el carácter de amor y perdón de Dios. Pero recordemos que Dios sabe lo que hace y que es imposible que nosotros, simples mortales, podamos cuestionarle. Veamos lo que Él mismo dice en su palabra. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. No son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, versículos 8 y 9. En Romanos 9, 20 y 21 el apóstol Pablo dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Así que no confundamos los actos soberanos de Dios con el despotismo de los políticos nuestros, que actúan muchas veces sin miramientos. En el libro de Job podemos ver estos actos que nos parecen incomprensibles con relación a Dios y cómo Dios responde a los cuestionamientos de Job en su desesperación. Pero una cosa sí es cierta: la razón por la cual Dios tomó la decisión de exterminar a aquellas naciones es la misma por la que decidió el diluvio universal y la destrucción de Sodoma y Gomorra: por la maldad del corazón de ellos, porque vivían en flagrante delito frente a Dios. Pero miremos también que esto que ocurrió a estas naciones a las que Israel había echado de Palestina es lo mismo que ocurrirá a los propios israelitas si ellos se apartan de los preceptos del Señor. Y como demostración de esto, vemos en la misma Biblia el cumplimiento de esta verdad. Y también lo hemos visto en la historia y lo vemos hoy en las noticias, cómo Israel aún tiene que lidiar con las naciones dentro de su territorio que en su momento, por vanidad humana y por desobediencia a Dios, se congraciaron con ellos para su propio perjuicio. En segundo lugar, veamos que Jericó es destruida por la maldad que había en ella. Según Josué 6, 17, Jericó había sido declarada como anatema, o sea, entregada a completa destrucción. La declaración de anatema contra una ciudad implicaba la muerte de personas y de animales. No se podía tomar botín y había que quemar todos los ídolos y todo lo que fuera considerado precioso para ellos. Pero esto no fue algo que Josué decidió por su propia cuenta, sino que sus acciones obedecieron a una disposición divina. Los cananeos habían llegado al colmo de la depravación, de tal manera que sus actos religiosos constituían actos de pornografía que perjudicaban la mente y el corazón de los niños, de las niñas y los adolescentes. En esa sociedad todo estaba permitido. Tan bajo habían llegado que eran como Sodoma y Gomorra. Así que la guerra contra Jericó y todos los pueblos cananeos fue la manifestación del juicio divino contra pueblos que cometían actos abominables. Dice la Escritura: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás
para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Deuteronomio capítulo 7 versículos 2 al 5. Jericó, como las demás naciones cananeas de alrededor que debían ser exterminadas, estaban atestadas de pecados. Dice la Escritura: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Y dice más: porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Deuteronomio capítulo 18 versículos 9 y 12. Los pecados de Jericó y de todas las naciones cananeas están descritos en el libro de Levítico, en el capítulo 18, donde puedes leer. Entre ellos se cuentan el incesto de todo tipo, la homosexualidad, el bestialismo y los sacrificios de niños al dios Molón, en el que las madres hacían pasar a sus propios hijos por el fuego. En el relato de la conquista de Jericó, encontramos un episodio extraordinario de lo que ocurrió a los espías que entraron en la ciudad de Jericó y fueron ayudados por la ramera Rahab. Esto demuestra que en medio de un mundo malo y pecador, Dios aún encontrará corazones dispuestos a hacer su voluntad y a mostrar reverencia al Dios verdadero. Esta mujer, por su protección a los espías, salvó a su familia y se llegó a convertir no solo en parte del pueblo de Israel, sino en una ascendiente directa del Mesías. Mateo 1:5. El libro de Hebreos coloca a Rahab entre las heroínas de la fe. Dice: por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Hebreos 11:31. Esta era una manera como Dios mostraba que siempre está dispuesto a perdonar al pecador arrepentido, y que su plan incluye no solo a los israelitas, sino a todas las naciones del mundo. Canaán era la tierra que Dios había dado a Abraham, un hombre del mundo pagano como lo era Rahab, un hombre al que Dios le había tenido misericordia muchos siglos atrás, según Génesis 12:1. A Abraham Dios le había asegurado que habría de dar a su descendencia la tierra prometida, y Dios estaba cumpliendo su palabra. Génesis capítulo 12 versículo 7. Ahora, una cosa sí es cierta: con todos estos acontecimientos, Dios estaba preparando el camino del Mesías. El Mesías es la razón de ser de todas estas historias y hechos maravillosos, terribles y extraordinarios que encontramos en el Antiguo Testamento. ¿Sabían que Josué pronunció una maldición contra Jericó? Dice así: en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó.
sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Josué 6:26. Esta maldición profética tuvo su cumplimiento unos 500 años después, en tiempos del rey Acab, cuando Hiel de Betel se atrevió a reedificar a Jericó. Dice la Escritura, en su tiempo, Hiel de Betel reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento. Y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 34. Finalmente vamos a ver que Jericó es destruida por medio de actos sobrenaturales. La manera tan peculiar como Dios les dio instrucciones para rodear la ciudad de Jericó con el toque de las trompetas y las vueltas a la ciudad, y la forma milagrosa como el muro de la ciudad se vino abajo para que ellos, los israelitas, entraran a la ciudad para tomarla, es un hecho digno de ser mencionado y recordado. Nos dice la Escritura, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Josué capítulo 6, versículos 1 al 5. Los acontecimientos en términos de estrategia militar, en materia de conquista, son similares aquí a las que se ven en otras batallas famosas de la historia, pero aún así, esta no fue una guerra convencional, puesto que aquí actuó de forma directa la mano de Dios. Al fin de la 7ª vuelta, Josué dio la señal, y el espantoso grito de guerra hizo que las imponentes murallas de Jericó se precipitaran al suelo, atrapando de manera inesperada a los atemorizados habitantes de la ciudad que se creía inexpugnable. Todo el ejército, bajo el mando de Josué, arremetió sin demora contra los enemigos, destruyendo a filo de espada a todo lo que tenía vida. Josué 6, 21. Todo esto ocurrió para que la nación de Israel entendiera que era Dios quien la libraba de sus enemigos, y para que entendiera además que es Dios el único que puede preservar la paz en cualquier lugar en el que ellos se encuentren. Dios te bendiga.